la escalabilidad, pues ir ampliando en funcionalidades. Vale, por hablar un poco de las variables que comentaba antes de la fórmula, la primera eran los roles, ¿no? Es muy importante también disponer de un equipo compensado y multidisciplinar. ¿Vale? Eso significa que a lo mejor sí multidisciplinar, pues que tengamos controlado, pues, por ejemplo, grafismo, diseño y programación, pero también que esté compensado. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos cubiertos todos los roles, pero en un equipo de 5 personas hay 3 grafistas, pues va a ser un poco complicado si solamente hay un programador, que esos 3 grafistas puedan combinarse o puedan coordinarse, cuando solamente va a haber alguien que lo programe y va a tener mucha carga gráfica, pero el programador se va a sentir desbordado, ¿no? Con lo cual también es importante que el equipo esté compensado, ¿no? En relación a esto es muy importante que el diseño esté adaptado a esos roles, es decir, si como decía antes tenemos 3 grafistas y con un solo programador, pues el diseño del juego debería estar orientado pues a que sea muy visual y sea muy sencillo a nivel de programación, que parece un poco también obvio, pero luego cuando estás en materia, pues son cosas que pasas por alto, ¿no? Y a mitad de desarrollo dices, joder, si es que el diseño estaba genial, los gráficos son espectaculares, pero a nivel de programación resulta que no llegamos porque no hemos hecho un diseño adaptado a los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, organizar por roles y saber pues, cómo nos vamos a organizar y qué va a hacer cada parte, ¿no? Entonces, pues eso, el diseño adaptado a esos roles. Y luego teníamos otra idea que también hay que tener en mente, es la figura del productor y del diseñador. Normalmente en las empresas o en proyectos más grandes o más distendidos en el tiempo, pues el productor y el diseñador son personas diferentes, ¿no? Estas cosas porque las funciones que hace cada uno pues son muy diferentes y no tienen mucho que ver una con la otra, ¿no? Pero en desarrollo rápido pues es un desperdicio de recursos tener estos 2 roles diferenciados, ¿no? El productor pues normalmente es el que define las tareas, organiza el equipo, a lo mejor hace de portavoz, y entonces todo eso lo puede hacer quien también se encarga del diseño, ¿no? Normalmente esto suele funcionar para equipos más pequeños, ¿vale? Cuando tienes pues a lo mejor 2, 3, 4 personas, y cuando tienes muy poco tiempo, a lo mejor tienes 3 o 4 días para desarrollar un juego, pues tienes que tender mucho a la eficiencia. Entonces la forma de tener esa eficiencia es que los programadores se dediquen a programar, porque al final es donde se va más justo, ¿vale? Y luego pues tener una persona que combine esas labores de producción y diseño, que incluso también puede ser que hagan otros roles como grafismo o tal. Entonces, en programación, un concepto también muy importante, me gusta llamarlo principio de no invasión, y es que a mí me recuerda también a una película donde pues están enseñando a bailar y tal, ¿no? Y pues el protagonista le explica, hablando del espacio, pues que este es mi espacio, ese es el tuyo, y tú no te metes en mi espacio y yo no me meto en el tuyo, ¿no? Entonces significa un poco eso, ¿no? Es decir, que intentemos modular muy bien las partes de código para que no tengamos que meternos dentro del código ajeno, ¿no? No sé si aquí sois de perfil de programación, pero normalmente los programadores solemos ser un poco maniáticos, y entonces cuando tenemos que tocar código ajeno, tenemos que ver las tripas de un desarrollo, pues si no nos coordinamos bien y resulta que tenemos que andar tocando partes de otro código, pues al final resulta siempre un poco caos, ¿no? De hecho, luego también lo comentaré, que hay que tender a programar de forma muy sencilla, que por ejemplo en una compo nos pasó que pues eso, montamos una arquitectura muy refinada, que luego a la hora de actualizar pues eso no había por dónde cogerlo, ¿no? Entonces porque al final en principio solamente se estaba pensado para que lo programara una persona, después nos metimos otros 2 a programar, y bueno, pues al final caos absoluto, ¿no? Entonces es muy importante tener claro desde el principio dividir el core de programación para que no haya esas interferencias y se pueda adaptar
o avanzar totalmente en paralelo sin tener que hacer cábalas varias de mezclar cosas. Eso es como si dos diseñadores gráficos intentaran dibujar el mismo papel, ¿no? Sí, el mismo ejemplo. O incluso el mismo gráfico, ¿no? Y entonces, por eso es importante la coordinación para, bueno, yo hago esto, dedícate a hacer otras cosas que podamos integrar bien, pero que podamos seguir avanzando, ¿no? Es decir, no tiene sentido que yo haga una función y tú también hagas una función y esté haciendo lo mismo y luego haya que encajarlo y no haya manera. Entonces, eso suele pasar porque si no se habla bien, pues al final se entiende eso, ¿no? Es decir, o sea, todos tenemos las ideas ahí y si no se coordina bien y no se especifica qué va a hacer cada uno, pues al final esos problemas que parece, si lo piensas, pues, joder, dices, pues eso es raro, ¿no? Que pueda llegar a pasar, ¿no? Pero luego es que realmente pasa si no se tiene en mente. Sobre la siguiente variable, las etapas, normalmente el desarrollo de un videojuego normal, o al menos nosotros en el estudio, pues tenemos diferentes fases, ¿no? Entonces esas fases adaptadas a lo que sería un desarrollo rápido, pues serían un poco esas, ¿no? Por un lado teníamos la preproducción, por otro lado el desarrollo, el testing y la publicación. Empezar con la preproducción, pues cuando tienes un desarrollo rápido, normalmente el documento de diseño debería ser muy breve, ¿vale? Primero porque no hay tiempo de redactar algo complejo. Bueno, no sé si sabéis a qué me refiero con un documento de diseño, imagino que sí. O sea, el documento de diseño suele ser como la Biblia, por así decirlo, del juego, ¿no? En el que define pues cómo va a ser, qué mecánicas va a haber, en qué consiste, cuál va a ser el estilo, todo eso. Entonces, normalmente en desarrollos largos pues puede ser más o menos extenso, ¿no? Siempre teniendo a que sea simple, pero normalmente es un documento pues a lo mejor que tiene 10-15 folios, ¿no? Entonces, en desarrollo rápido eso no tiene sentido, primero porque no hay tiempo para redactarlo y segundo porque los programadores y los grafistas y en general todo el equipo tampoco se va a poner a leerlo, porque el tiempo que hay es para producir, para ejecutar, ¿vale? Entonces tiene que quedar todo eso plasmado en un folio, ¿vale? Eso significa que por definición la idea de juego tiene que ser muy sencilla, porque si no, no te va a caber en un folio. Y si necesitas más un folio para definir tu idea, pues al final es como lo que se comenta siempre del speech, ¿no? Que se suele decir que si no puedes definir tu idea en 30 segundos, pues es que o no sabes explicarla o tienes un problema porque no va a cuajar, ¿no? Entonces, también es muy importante descartar ideas, ¿no? Alejo lo comentaba antes de la charla, que no hay que enamorarse de la idea, ¿no? Es decir, a lo mejor una idea está muy bien y realmente a lo mejor puede tener filón, pero resulta que o bien no se puede hacer porque no se tienen los recursos necesarios, o a lo mejor realmente no está tan bien definida, o tú crees que está muy bien, pero luego lo ve alguien de fuera y dice, joder, que eso no hay quien lo coja, ¿no? Entonces, en la etapa de preproducción, que es cuando pues se tiene esa etapa de briefing, de poner las ideas en común, pues hay que ver o profundizar en cada idea para ver si realmente eso es algo factible o no es algo factible, ¿no? Que también suele pasar mucho, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a desarrollar de forma rápida o a meterte en competiciones de este tipo o en talleres y tal, pues no se suele tener en mente, ¿no? Entonces a lo mejor coges la primera idea que te viene en mente, que crees que está bien, y luego te pones a analizar ya en tiempo de desarrollo y resulta que eso hace lagunas porque no has hecho un buen trabajo de preproducción. El objetivo final o al que hay que tender es tener la mecánica o el gameplay básico. Es decir, normalmente el núcleo de los juegos, o según al menos como lo entiendo yo, es la jugabilidad. Es decir, lo que define un juego es pues eso, que sea divertido, cómo se juega, cuál es la mecánica, ¿vale? Entonces, en desarrollo rápido es eso lo que hay que tener en mente, ¿vale? Entonces, y todos los esfuerzos también luego en programación van a tener que estar enfocados a tener algo jugable, ¿vale? Es decir, para eso hay que fijar el objetivo de decir, vale, mi mecánica base es tal y voy a invertir todos mis esfuerzos a desarrollar esa mecánica base.
Entonces, enlazando con lo que decía al principio, pues si tenemos esa mecánica base definida y luego el listado de funcionalidades con la que lo queremos ampliar, pues luego ya es ir priorizando esas tareas más secundarias o esas funcionalidades más complementarias, de tal manera que tengamos el núcleo del juego cerrado y si tenemos tiempo extra o luego en la fase de testing y QA, pues podamos retomarlo y podamos ampliarlo, pero ya tenemos la mecánica del juego bien definida, ¿no? Luego comenzaría, una vez esté todo refinado, pues nos ponemos al desarrollo. Tips en base al desarrollo, pues lo que decía antes del código simple y funcional. No tiene sentido hacer arquitecturas muy complejas, porque lo que decía antes también, ¿no? Es decir, que cuando nos pasó el ejemplo pues realmente veías el código y decías, es que te puedes enamorar del código, ¿no? Porque es que estaba súper bien pensado y armado, ¿no? Pero luego eso no era funcional, porque cada vez que había que tocar algo, había que modificar algo, pues era un poco de llevarse las manos a la cabeza y decir, pues esto no es operativo para el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces siempre hay que tener en mente simplificar lo máximo posible. Es decir, si puedes hacerlo en una clase sencilla, pues mejor que mejor, ¿vale? Siempre tratando de que luego eso se pueda dividir en módulos, ¿no? Es decir, una manera de dividir el trabajo de programación es plantear una arquitectura que te permita desarrollar en diferentes módulos, ¿vale? Entonces, normalmente lo que funciona muy bien es que si hay 2 programadores o 3 programadores, o más de un programador, pues un programador lleve la base del juego de tal manera que sea él el que haga el núcleo. Entonces, todo el resto de tareas se pueden modularizar o externalizar de tal manera que pongas a los otros programadores a hacer esas partes independientes del core para que luego se integren, bien con librerías o con funciones o como sea que fuera, pero sí tratando de tener los módulos separados, ¿vale? Eso permite también hacer mejoras iterativas, ¿vale? Es decir, si tú en el core integras un módulo, entonces como con ese módulo puedes ir trabajando en separado, pues si hay nuevas versiones de ese módulo, ya el programador que está haciendo el core del juego no le afecta, como ya lo tiene enlazado, pues todas las novedades o todas las nuevas implementaciones que estén en ese módulo separado, pues pueden ser cíclicas y pueden ser mejoradas sin que el programador base esté integrando constantemente las nuevas funcionalidades, ¿no? Que si lo metes todo a cascoporro en una misma arquitectura, pues cada vez que tienes que actualizar algo, pues tienes que molestar al programador que está con la base diciendo, oye, mete esto que si no se va a ver actualizado. Pues eso, dividir por módulos es esencial para ser eficiente y ser efectivo, ¿no? Como decía antes también, con el objetivo del gameplay, el objetivo es tener una versión jugable cuanto antes, ¿vale? Luego ya se irá refinando y luego ya se irá mejorando, pero si no tienes una versión jugable, pues realmente no tienes juego. Entonces el objetivo final, que es crear un juego, pues no lo estás cumpliendo si no tienes una versión que se pueda jugar, ¿no? Aunque luego ya vayas metiendo más cosas, pero si no tienes un ejecutable, una versión jugable o mínimamente jugable, pues no acabas no teniendo nada, ¿no? Te preguntar entonces, cuando tú haces las primeras definiciones en reproducción y todo, siempre es bueno enseguida eso programarlo y tener una versión antes de tener el diseño completo del juego, ¿no? Sí, yo creo que el diseño, sobre todo en desarrollos rápidos, la preproducción sirve para sentar las bases que luego vamos a tener en el desarrollo, ¿no? Eso significa que, como son bases, no todo tiene que estar definido, porque si os dais cuenta en el porcentaje, que más o menos podría ser esto aplicable al desarrollo rápido, ¿vale? Entonces teníamos solamente un 15% del tiempo, entonces en ese 15% no te da tiempo a refinar mucho, ¿vale? Pero sí a tener una base. Entonces por eso es importante lo que decía, que el diseñador, el rol del diseñador va a ser el encargado de pulir esas cosas que no ha dado tiempo en preproducción, es sobre la marcha. Los otros ya estarán. Ajá, entonces a lo mejor no sabes que tu personaje va a ser rojo,
pero eso sí lo puedes definir sobre la marcha. Lo que no puedes definir sobre la marcha es la mecánica principal, porque entonces eso es el alma del juego. Hasta que no se tiene el objetivo del gameplay no se empieza a desarrollar, porque entonces es desarrollar en balde, ¿no? Si te pones a desarrollar una idea que luego tienes que cambiarla al día y medio de desarrollo, cuando te han dado 3 días, pues ahí tienes un problema porque tienes que empezar desde cero, ¿no? Entonces lo importante es definir el gameplay, la mecánica principal. Luego ya las mecánicas secundarias, eso el diseñador o el equipo de diseño ya puede refinarlo más adelante, porque va a ser el contenido extra, por así decirlo, del juego. ¿Vale? No sé si me has explicado. Vale, luego pasaríamos a Destiny QA. Como el objetivo es tener la versión jugable, pues Destiny QA sería cuando hiciésemos, sería un Destiny QA un poco raro, porque ahí también haríamos cosas de mejora, ¿no? Es decir, pues cogeríamos lo que decía antes, la lista de funcionalidades extra y priorizaríamos aquellas que viésemos o que el diseñador viese que afectasen más a tener un juego divertido, jugable y tal. Y luego pues también para pulir fallos, errores, en fin, lo típico de una fase de test. Y luego en publicación pues siempre hay que estimar a la hora de planificar pues un pequeño tiempo, pues normalmente en las compos o en las jams pues tienes un horario de entrega, entonces pues si no planificas y resulta que te comes esa hora o esas 2 horas que tienes para hacer el ejecutable, para empaquetar los recursos, para hacer las capturas, tal y cual, pues al final acabas sufriendo mucho estrés porque estás a 5 minutos antes de la hora intentando que compile y si hay algún problema pues dices, Dios mío. Entonces también hay que tenerlo en mente a la hora de decir, vale, ¿de cuánto tiempo disponemos de desarrollo? Pues hay que quitar el tiempo de publicación y ese tiempo de publicación no es tiempo de desarrollo, con lo cual deberíamos tenerlo previsto la finalización para antes de ese tiempo. Vale, sobre el tiempo, la planificación es importante siempre y cuando no afecte a la productividad. ¿Vale? Es decir, por eso en preproducción solamente hay un 15%, porque no tiene sentido ponernos aquí con un mega gestor de proyectos a hacer 1000 tickets y que perdamos en eso todo un día y al final eso no es operativo porque no estamos produciendo, ¿no? Cada segundo es oro y entonces todo segundo de tiempo de desarrollo hay que dedicarlo a ser productivo. Entonces la productividad también es algo que hay que tener muy en mente, ¿no? También incluso a la hora de código, es decir, lo que decía antes de arquitectura simple es más funcional y es más productivo que pues, pensar algo muy refinado que esté bien pero que al final no te reste horas de pulir, por ejemplo, gameplay, que es el objetivo final de hacer el juego. Entonces, para eso hay que ser muy eficientes, hay que optimizar mucho todos los recursos, es decir, la forma en la que la comunicación entre el equipo se produce, pues también tiene que ser muy eficiente, ¿no? No se puede, normalmente, como decía, son desarrollos muy cortos, entonces si tienes 3 días, pues no puedes tirarte 5 horas pensando sobre la antología de la patata, porque comunicas mucho, pero al final estás comunicando mucho, no estás ejecutando, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Y entonces, sobre todo como la comunicación tiene que ser de todas las partes, sobre todo en la fase de preproducción, pues si resulta que tienes al programador estando atento de ese debate sobre el estado de la patata, pues el programador no está programando. Entonces, el tiempo es oro, ¿no? Como decía. Entonces, la comunicación también es importante que sea muy clara. Sobre todo de la parte de diseño hacia la programación. Normalmente también a los programadores pues nos suele costar, por así decirlo, o bien explicarnos o bien entender lo que nos explican, ¿no? Entonces si el diseñador o la persona encargada de diseño o en general el equipo no hemos definido bien lo que queremos o lo que hay que hacer, pues al final pasa un poco lo del juego este del teléfono escacharrado, ¿no? Que resulta que escuchas una cosa y la cosa que has dicho no tiene nada que ver con la que tú has interpretado o con lo que has entendido, ¿no? Entonces eso también nos pasó en una compo que pues, el diseño del juego no está muy, o sea, está definido, pero era un concepto muy complicado. Entonces si tienes un concepto muy complicado, lo que decía antes, el documento de diseño no era un folio, era más largo, y al final está muy sujeto a posibles interpretaciones, ¿no? Entonces, claro, a la hora de programar, pues resulta que teníamos que estar cada hora
incluso menos, cada 30 minutos diciendo, oye, pero es que esto no lo acabo de entender, esto cómo interacciona, cómo se interrelaciona con el otro concepto de qué pasa si el usuario hace tal cosa o hace tal cosa, ¿no? Entonces, muy importante tener claro o saber transmitir lo que tenemos en mente, porque si no el programador va a estar cambiando su código de forma totalmente sin sentido, ¿no? Entonces, importante comunicar muy bien. Los hitos cortos también funcionan muy bien, precisamente por si hay problemas de comunicación que no has entendido, pues si planteas hitos cortos, a lo mejor de 1, 2, 3 horas, pues lo vas a ver. Si tienes un hito muy corto de implementar tal funcionalidad que vas a dedicar hora y media, pues si a la hora y media ves que eso no se ha entendido, pues joder, revisas en el hito y sabes lo que tienes que cambiar, ¿no? Para eso, normalmente, a pesar de que pueda estar planificado, siempre hay que hacer ajustes, ¿no? Igual que en todo desarrollo, aunque sea más largo, pues siempre surgen problemas, siempre hay algo que no tenías en mente o que no te ha dado tiempo a valorar, entonces hay que hacer ajustes sobre la marcha, ¿no? Entonces, también eso de tener hitos cortos ayuda a que si hay que reestructurar o en esa priorización de tareas tienes ese listado, pues teniendo hitos cortos puedes definir muy bien dónde encajar cada funcionalidad de tal manera que te pueda dar tiempo a todo. Incluso en la mecánica base, si al final ves o el equipo ve que se ha quedado muy largo o muy corto en eso que había planteado, pues al tener hitos cortos es que se ve claramente dónde tienes que ir ajustando, o si tienes que o sea, al diseñador le tienes que poner a pensar una nueva historia que encaje mejor, porque el juego va a ser más corto de lo que en principio habíamos pensado, o cosas del estilo, ¿no? En definitiva, se trata de ser muy dinámicos, aunque la palabra esté un poco ahí sobrevalorada, pero trabajar muy bien en ese concepto de, vale, tenemos la planificación, sabemos qué es lo que tiene que hacer cada uno en este tiempo que tenemos, y luego, revisando que todo eso se cumpla, pues vamos ajustando o definiendo aquello que no teníamos en mente desde el principio, ¿no? Vale, sobre herramientas, no sé si conocéis Dropbox, es un programita que te permite alojar contenido en la nube. Entonces, bueno, pues sobre todo si hay un programador o si hay dos programadores y se coordinan bien, como no hace falta control de versiones, pues es muy cómodo, ¿no? Lo subes a la nube, la gente se lo baja, si hay los módulos, pues el programador los integra, no hay ningún problema con ello. Además en wifi local se conecta por wifi local y estamos todos aquí en wifi local. Sí, o sea, es muy cómodo. Sí, nosotros no es un servidor, o sea, no tiene que ir a una información a un servidor y luego volver. Sí, no, se conecta, sí. Eso también es otra de las ventajas, ¿no? Es decir, es muy cómodo, ¿vale? Luego ya si se quiere algo más refinado, pues herramientas colaborativas o control de versiones, pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, ahora el Git está muy de moda y funciona muy bien, pero ya tienes una curva de aprendizaje, en fin, el Dropbox es muy sencillo. Es que te iba a preguntar, claro, yo lo que utilizas siempre ha sido control de versiones. ¿Qué características tiene Dropbox? Dropbox es simplemente, con Dropbox simplemente lo subes y ya está. No tienes control de versiones ni nada, simplemente subes el archivo. Sí, tiene control de versiones Dropbox, sobre todo la parte de pago. Tienes 15 días de versiones. En la parte de pago creo que tienes ya. Sí, o sea, pero lo que no te hace es merges. Pero no hay mes. Claro. A eso me refiero. No es para trabajar en desarrollo. Sí, es para documentación. Sí. Lo que sí te permite es pues que tengas una versión de lo que has subido anteriormente. Es decir, si tienes un archivo lo subes y luego al día siguiente subes otra versión de ese mismo archivo, pues eso sí te lo reconoce y vas a ver que hace el día anterior subiste una copia de ese archivo. Pero no te hace match entre versiones. Ni comparaciones ni nada. Por eso decía que para utilizar esta herramienta, por ejemplo, es muy importante dividir en módulos, porque no te hace falta decir, si yo me encargo de una cosa, tú tienes el módulo, yo lo incluyo, y ya está, ¿sabes? Llamo a tus funciones y fuera, ¿sabes? No hay que hacer ver qué
que has pisoteado de mi código o que has cambiado de mi módulo, ¿no? Luego pues lo típico de un gestor de proyectos online, pero adaptado al mundo offline, ¿no? Es decir, pues una pared de POSIT de colores para dividir por cada área. Vale, entonces pues a lo mejor tienes las tareas de diseño en rojo, las tareas de programación en verde y las tareas de diseño pues en azul. Entonces, tienes una pared, divides lo que sería un gestor de proyectos con sus tickets y con sus milestones, pero en la pared, ¿no? Que es más cómodo, más útil y más rápido de ver y de ejecutar, ¿no? Y de escribir también. Que una web, porque bueno, al final lo que decía es el tiempo es oro. Entonces en escribir un POSIT tardas cero y entonces en crear el proyecto en un gestor web, en dar de alta los tickets, en revisarlos, que te llegue el aviso, tal, pues se pierde mucho tiempo. Pues para desarrollo rápido, pues es una pared, POSIT de colores, para que todo el mundo esté ubicado en lo que tiene que hacer, y folios, pues por si hay que hacer prototipos o lo que sea, ¿no? O definir las tareas más en concreto. Esto sí que nunca lo había imaginado. Eso funciona muy bien, es decir, es aplicar el gestor de proyectos pero al mundo offline. Y quizás es una cosa que podemos hacer incluso ahora, ¿no? Es decir, cuáles son los tasks que tenemos ahora para hacer y que cada uno pues tenga los tasks en un color y luego tu nombre en un POSIT, ¿no? Tú te vas poniendo ahí y entonces también los demás saben en qué están los otros. Con lo cual nunca vamos a estar ahí como duplicando trabajo o con las manos quietas porque no sabemos las tareas que hay que realizar, ¿no? Entonces es una idea que quizá podamos colonizar esta parte de la pared y llevar a cabo a un punto. Sí, de hecho la idea es precisamente esa, saber en qué está trabajando cada uno, de tal manera que luego en estas revisiones pues se vea si en grafismo estamos muy avanzados y hay que apurar por otro lado, o el equipo de programadores, como va a tener sus tareas en los POSIT, pues el programador principal va a saber qué módulo está desarrollando cada uno, porque cuando lo ha desarrollado pues lo tacha y lo pasa a la tarea de tareas hechas y entonces pues levantar la vista, ver la pared y no tienes que estar preguntándole, oye, ¿cómo vas? Y para eso te esperas al hito. Entonces esperas a la revisión y mientras está ese periodo de no revisión, pues estás produciendo. Quizás tenemos que hacer también son mapas de hitos, ya nos vamos a poner. Vale. Luego también otra herramienta muy buena, no sé si la conocéis, es una que se llama Pencil, que es muy buena para hacer prototipos, mockups, la versión, o sea, diseñar interfaces a nivel conceptual. Entonces es un programita que es libre, hay una versión web como plugin de Firefox, y nada, pues es que tienes una pantalla, algo así como un canvas, entonces vas poniendo elementos o sea, a lo mejor puedes poner botones, puedes poner circulitos, es decir, para hacer mockups viene muy bien, sobre todo si tienes que ver la escala real, ¿no? A lo mejor en preproducción empiezas dibujando el diseño en papel, pero claro, en papel no puedes ver la escala de cada elemento, entonces no puedes ver si, por ejemplo, tu personaje es muy grande respecto al enemigo o respecto a los otros elementos del entorno. Entonces con este programa, como es pues definir el tamaño del canvas, pues a lo mejor dices, vale, pues me defino un canvas de 1024 x 768 y me creo los iconitos o el tamaño de cada gráfico que voy a tener, y entonces ya ves si la escala puede cuadrar, no puede cuadrar, o dónde vas a situar cada elemento de tal manera que luego te cuadre la interfaz. En fin, es muy productivo para hacer pues, esos mockups, prototipos y demás. Este Pencil Project, ¿no? Sí, es gratuito y ya te puedes bajar el ejecutable y ponerlo en el ordenador. Hay muchos. Hay algunos de estos también que no son instalables y eso, que son directamente online. Sí, si utilizas Firefox hay un plugin para utilizarlo desde web, sin bajarlo. Pero bueno, creo que no ocupa mucho de todas formas. Sobre herramientas más concretas de programación, pues en Flash, no sé si conocéis los ejemplos. Stencil es una especie de game maker hecho sobre Flixel. Flixel es un framework para hacer juegos en Flash.
la verdad es que está muy bien porque te da muchas cosas hechas. También tiene sus pequeños fallitos en la gestión de memoria y cosas del estilo, pero bueno, es muy productivo porque ya te da toda la base para hacer el juego. Tienes el control de sprites, para hacer mapas, tileado, todo eso lo tienes en el núcleo del framework, entonces pues simplemente llamas a unas cuantas funciones y ya tienes algo enseguida funcionando. Entonces, incluso para hacer prototipos reales, pues para ver, por ejemplo, eso que hemos hecho, el prototipo que hemos hecho en Pencil, para ver cómo se mueve lo que sea, pues en Flixel o en Stencil lleva nada. O sea, en media hora tienes algo funcionando perfectamente. Luego también tenemos a FlashPan, que es como Flixel, un framework, está orientado más de otra manera a nivel de código, de estructura y demás, pero bueno, también es muy productivo. Y luego uno que utiliza mucha gente en la industria o está poniéndose de moda, que se llama Pushbutton, que por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que por ejemplo Zynga lo ha utilizado en alguno de sus juegos. En fin, si vais a la página pues hay varios ejemplitos de empresas grandes que trabajan con él, ¿no? En móvil tenemos Unity, que también sirve para hacer juegos para escritorio y es multiplataforma y demás. Pues bueno, también es bastante productivo, sobre todo muy orientado al 3D, pero pues bueno, también es muy cómodo de hacer cosillas en él. El Cocos 2D, que no sé si también le conocéis, que está muy de moda porque es libre, y la verdad es que últimamente tiene bastantes actualizaciones y por ejemplo ahora recientemente han hecho una versión para Android. Se programa, puedes programar en el lenguaje nativo, pero bueno, también puedes programar en C++. Y para iPhone también. Sí, en la versión nativa, por así decirlo, fue para iPhone y luego hicieron el port a Android, sobre todo porque puedes programar en C++, ¿no? Entonces, pues te permite cierta independencia también de la plataforma, ¿no? Y también es... ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje nativo que sería Objective-C. Sí, Objective. O sea, ahí es un poco... Nosotros, por ejemplo, utilizamos Cocos 2D con C++ y va bien. Pero bueno, también puedes programar en Objective. Está muy bien porque es algo así como un Flixel para móvil. Que te da muchas cosillas hechas. Vale, ya tienes más o menos la estructura del juego. Puedes dividir como en escenas, entonces las escenas se supone que son como las pantallas o las partes del juego, entonces pues a lo mejor tienes una escena de menú, la independizas y bueno, ya tienes muchas cosas, ¿no? También te da elementos de interfaz para hacer los tipos de botones o transiciones entre una pantalla y otra, pues todo eso que se llama una funcioncita te lo hace y te olvidas, ¿no? Muy bien. ¿Conoces libgdx? Que creo que va a ser similar a los que está hecho Java y era preguntarte si... No me suena, pero vamos, a nivel de código también hay como todo, ¿no? Al final hoy en día los programadores somos un poco maniáticos y pues también tienen cositas que a lo mejor no me acaban de convencer, pero bueno, es muy productivo. O sea, por ejemplo para iPhone, que pues hacer cosas sencillas pues requiere cierta curva de aprendizaje, pues con Cocos 2D pues lo tienes muy fácil, ¿no? Y además es un proyecto que está muy activo, con lo cual pues cada vez hay más documentación, más ejemplos, sacan actualizaciones y demás. El Corona SDK es un framework de pago, pero que también lo utiliza gente de la industria y también tiende a ser bastante productivo. Y luego el GameSalad, que es una especie de Game Maker, y el GameSalad sería una especie de stencil para programar también para Mac, para hacer aplicaciones tanto de iPhone como para Mac OS. En PC lo más productivo, aparte de Unity, que también se pueden hacer, o Flash incluso, que también puedes hacer una versión para PC, pues es XNA. Motores de XNA hay varios, pero la verdad es que funcionen con la 4.0 de XNA, pues están un poco en plan experimental. Sí que hay alguno que funciona más o menos, pero bueno, XNA de todas formas
se puede permitir uno el lujo de trabajar sin framework, porque bueno, ya de por sí es un lenguaje que está bastante orientado a ser productivo. Entonces, los otros motores son sobre todo motores gráficos que están bien, pero la curva de aprendizaje es bastante mayor, ¿no? Con Torque igual un poco menos porque también tiene una filosofía de Game Maker, ¿no? Pero aún así también es pues, de ver documentación, en fin, no cuesta más entender el código desarrollado en estas plataformas que en XGNA, que bueno, la documentación que tiene Microsoft es muy amplia y está pues online en la comunidad. Entonces si tienes un problema pues es googlear un poco y lo tienes hecho, ¿no? Y en definitiva pues usar no tiene sentido hacer algo desde cero, sobre todo cuando tienes en mente hacer algo rápido, ¿no? Entonces pues como el objetivo se trata de hacer un juego y no tecnología, pues hacer el juego da igual lo que haya por debajo, lo que si no está hecho desde cero, si que el objetivo es tener algo jugable y tener algo operativo. Y pues nada más. Si preguntas o algo que